Gloria al Señor. Entonces decíamos en el libro de el Bereshit o Génesis capítulo 37 y vamos a ir mirando del versículo 21 hasta el 30. Versículo 37, Bereshit 37, Génesis 37, versículo 21 al 30. Amén. Y el título que le he puesto en esta tarde a esta meditación de la palabra es Precio del Apreciado o el precio del apreciado. Y entonces, como decíamos, está basado en Génesis o Bereshit 37, 21 al 30. Estamos mirando entonces ya ahora en este momento la vida de José o de Joseph, el hijo de Israel o de Jacob. Este hijo que dice la palabra del Señor, al cual Jacob amaba más que a los otros porque lo había tenido en su vejez. Este era un hijo casi que predilecto o si no llamarlo el hijo predilecto de Jacob. Y este José o Joseph, hablamos que él es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, Remelech, Adonai Yahshua HaMashiach. Él está señalando la vida de Joseph, su sufrimiento, todo lo que él tuvo que vivir. Nos habla también de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Remelech, Adonai Yahshua HaMashiach. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir mirando lo que dice la palabra del Señor allí en la palabra en el libro de Bereshit, y el primer punto que quiero tocar en esta mañana sería librarle de la muerte. Librarle de la muerte. Acuérdate que aquí dice el versículo, vamos a ir mirando el versículo 21 y 22, dice la palabra del Señor que cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. O sea, encontramos que José o Joseph había tenido primero que había ido, miraba el comportamiento de sus hermanos, los hijos de Bilha y de Mispa, de Silpa, y él iba y le contaba a su padre todo el mal comportamiento de sus hermanos, cómo ellos daban mal testimonio delante de las personas que lo rodeaban, y encontramos que también el Señor le dio sueños a él, porque aquí nos habla también de cómo el Señor viene y mira nuestro mal comportamiento, que las obras de nosotros no son buenas, las obras del ser humano son malas por naturaleza, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Y aquí encontramos en esto los hermanos de José, que eran personas que hacían lo malo delante de los ojos de Dios y delante de los ojos del mundo. Y entonces José iba y contaba a su padre lo que sucedía, lo que hacían sus hermanos, y entonces así sus hermanos empezaban a odiarle, no lo amaban, como decíamos, lo rechazaban por causa de su testimonio, por causa de que el testimonio de José era bueno, era un testimonio siempre recto delante de Dios y delante de los hombres. También encontramos que él tiene sueños, y hablamos de cómo el reinado, él sueña en uno de sus sueños que la luna, las 11 estrellas, el sol y la luna se inclinaban hacia él, y eso nos habla a nosotros del reinado eterno de nuestro Señor Jesucristo, que él va a reinar sobre toda la creación, que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ahora, aquí entonces ya encontramos que viene y dice, ahí viene el soñador, veamos qué va a hacer de su sueño, venga, lo matamos y miramos qué va a hacer de su sueño. Ese era ¿cómo podríamos llamarle? Esa es la visión que tienen los religiosos de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Remelech, Adonai Yahshua HaMashiach. Ellos
querían matarlo. Ese era su pensamiento, el pensamiento contra Hamashiach, contra el Señor Jesucristo. Vengamos y matémoslo, quitémosle la vida. ¿Por qué? Porque él era como una piedra en el zapato de los religiosos, como José fue una piedra en el zapato de sus hermanos. Lo odiaban porque él era el que les estaba haciendo ver sus malas acciones. Entonces aquí encontramos que ellos quieren matarle. Y al querer matarle viene Rubén. ¿Quién es Rubén? El hermano mayor de José. Aquí no me habla de cómo había sido su vida, que si ya había hecho algo allá en el lecho de su padre, lo que sea, pero él era el hermano mayor y busca librarle de la muerte. Así también como nuestro Señor Jesucristo, tú sabes que el Señor Jesús, él viene a cumplir un propósito. Y el propósito de nuestro Señor Jesucristo es que salvarnos, redimirnos, comprarnos, rescatarnos. Y la única forma que Él lo puede hacer es a través de un sacrificio vivo, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y él le dice a sus discípulos, le dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que en Jerusalén caiga en manos de los hombres y sea rechazado por el sumo sacerdote, por los escribas y por los fariseos, y que sea muerto y resucite hasta el tercer día. Eso se lo estuvo diciendo siempre a sus talmidim, a sus discípulos. Dice: mire, escuchen esas palabras que le penetren a ustedes en los oídos, que ustedes escuchen esto para que cuando el momento venga no los coja a ustedes de sorpresa. Y se lo está diciendo todo el tiempo. Él está anunciando su muerte, él está diciendo que va a ir a morir, que a él nadie le quita la vida, sino que él mismo tiene poder para darla y tiene poder para volverla a tomar. Él y se lo está diciendo a sus discípulos acerca de lo que va a pasar. Pero hay momentos en que cuando él lo está diciendo, aparece un hombre en la escena de nuestro Señor Jesucristo, de Remelech, Yeshua HaMashiach, que lo amaba tanto, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por el Mesías. Le dice, entonces quiere impedir que el Señor Jesús vaya a la cuenta cruz del Calvario. Y ese hombre que nosotros conocemos como Pedro o como Cefas, como lo quieras llamar, ese hombre le dice al Señor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, Adonai, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Él está aquí, quien está intentando librar a nuestro Señor Jesucristo, a la muerte. Pedro no quiere que el Señor vaya a Israel, a Jerusalén. Pedro no quiere que el Señor caiga en manos de los fariseos, del sumo sacerdote, los religiosos. No quiere que los lleven a la muerte. Entonces, es lo que hace es procura impedir que el Señor Jesucristo sea sacrificado. Entonces aquí encontramos en José como Rubén procura librar a Joseph de la muerte. Así también Pedro procura librar al Señor de la muerte, de ir. Aquí encontramos de que dice: no lo matemos, que no lo maten, preservémosle la vida. Ese era el anhelo de los discípulos. Yo creo que los discípulos querían que el maestro se quedara con ellos hasta que fuera viejito, ¿cierto? Ya, y se muriera así de 120 años como murió Abraham. Pero ese no era el propósito del maestro. El propósito del maestro era venir y cumplir acerca de lo que estaba escrito de él. Todo lo que estaba escrito era necesario que él viniera, que padeciera, que muriera y que resucitara. Entonces aquí, número 1, encontramos a un hombre que busca librarle de la muerte. Aquí en José encontramos a Rubén, que busca librar al Señor, a José de la muerte.
que no lo maten, que no derramen su sangre inocente. Es una sangre inocente la que querían derramar. Fue una sangre inocente la que fue vertida en la cruz del Calvario. Aquel que no hizo pecado, que no se le halló mal en su boca, se hizo pecado por nosotros. Entonces aquí encontramos, número uno, aquí a un José que quiere, al cual quiere un hombre librarlo de la muerte. Lo mismo a un Yahshua, a un Jesús, al cual un hombre también desea o busca librar de la muerte. Acuérdate que lo que estamos mirando aquí es un tipo, es como una sombra de lo que va a venir, de lo que tenía que venir. Aquí lo que sucede con José no es algo fortuito, no es algo que pasó por casualidad, no es algo que pasó porque los hermanos lo odiaran en sí, sino porque Dios, Elohim, quería que pasara para que todo esto que quedaba escrito luego lo pudiéramos nosotros entender cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la faz de la tierra. Entonces, número uno, librarle la muerte. Número dos, encontramos, gloria a Dios, repartieron sus vestidos. Repartieron sus vestidos. Recuerda, aquí está librando la muerte, pero que procurar librarlo de la muerte. Están procurando librarlo de la muerte, pero aquí estamos mirando lo que viene a hacer el Señor, lo que el Señor vino a hacer y cómo lo que está sucediendo en José sucede en nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 23-24, dice: sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y lo tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Mira esto, viene José tenía una túnica de colores, una túnica que le estaba mostrando que él era una persona diferente, que él era una persona escogida, que era el que el Padre había escogido por su testimonio. El Padre lo había escogido por ser, era su hijo amado, el que más amaba. ¿Sabe cuál es el hijo que más ama Elohim, que más ama a Dios? Al hijo que más ama. A Jesús. Ese es su hijo, único hijo. Mira, esto es interesante. Es su único hijo. No tiene más. No hay más hijos de Dios que Yahshua, que Jesucristo. Él es el único hijo. Dice la Biblia, dice que porque de tal manera amó Dios, Elohim al mundo, que ha dado a su hijo unigénito. O sea, es único. No hay más. Nosotros somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero simplemente somos creación de Él. Pero el amor de Dios, el amor de Elohim es tan grande para nosotros que Él envía a su único hijo, a su unigénito, y luego de esta parte dice su primogénito, como el único y primer hijo que Él tuvo. ¿Para qué? Para que a través del sacrificio que Él hace, hacernos a nosotros hijos de Dios. No somos hijos, pero somos hechos hijos de Dios por causa del sacrificio vivo que Cristo, que Hamashiach, hizo en la cruz del Calvario. Eso es por eso que nosotros podemos decir que somos hijos. No somos hijos porque seamos hijos de sí, sino que somos adoptados. Dice la Biblia que hemos sido adoptados como hijos suyos. Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de carne ni de sangre, sino por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Es lo que es gracias al Señor, que al recibirlo nosotros como nuestro único y suficiente Salvador, como el Goel personal, eso es lo que significa Salvador. El Goel es Salvador o el que rescata. Cuando lo recibimos, entonces Él nos hace hijos, adoptados. Entonces, y somos hijos y somos herederos y somos coherederos juntamente con el Señor, si es que juntamente con Él sufrimos. Entonces, mira, aquí encontramos entonces a un
Joseph, a un José que viene a los suyos. Viene a los suyos, a los hijos de Israel, ¿cierto? Eran los hijos de Israel. ¿Y los hijos de Israel qué hicieron? Con José. Exacto, no lo recibieron, lo rechazaron, no lo recibieron, no lo queremos, no nos gusta este hijo que el Padre nos ha mandado, no queremos a este hijo, queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que a nosotros nos plazca, interpretar la escritura como nosotros queremos interpretarla y no como el Padre quiere que la interpretemos. Entonces él viene a los suyos y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, que era salvar, mas los suyos, que son los hijos de Israel, no lo recibieron. Fueron los hijos de Israel los que no lo recibieron. Ahora mira lo que sigue diciendo aquí. Gloria a Dios. En Juan 19:24 dice, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Eso fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron de entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así lo hicieron los soldados. Mira eso, es interesante. Ellos vienen, toman la ropa de Yahshua, de Jesús. Ellos, hay una parte que ellos vienen y la rasgan, pero cuando viene la túnica, cuando ven la túnica del Señor que no tenía ninguna costura, era hecha de una sola pieza, dijeron no la rompamos, no la apartamos, echemos suerte sobre ellas para ver a quién le queda. Y así lo hicieron. Y aquí es muy interesante cuando dice, y le tomaron y echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Aquí cuando nosotros miramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él es crucificado, Él cuando está allí en la cruenta cruz del Calvario, hay una palabra que Él dice y es, tengo sed. Tengo sed. ¿Saben qué le dieron a beber al Señor Jesús? Vinagre. No fue agua, no fue agua, no había agua para Él. En su sed le dieron a beber vinagre. En otra parte dice que vino mezclado con mirra, pero no le calmaron la sed. No quisieron calmarle la sed al Señor. Y aquí encontramos a un José sin ropa, desnudo y sediento. Un José que sin haber hecho nada malo, sin haber actuado mal, sus hermanos lo aborrecen, sus hermanos lo rechazan. Y eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, sus hermanos, los hijos de su padre, lo rechazaron. Los hijos de su padre no quisieron saber nada de él. Los religiosos que tenían el conocimiento de la palabra se estaba cumpliendo en él, no quisieron recibirlo. Los religiosos de esta época que saben que en él se ha cumplido la palabra, no lo han querido recibir. No lo han querido aceptar. ¿Por qué no lo quieren aceptar? Escribía un hombre que Isaías 53 no lo había escrito Isaías. Isaías 53 lo había escrito un sabio. Y le preguntaba yo a este hombre, ¿qué sabio escribió Isaías 53? ¿Cuáles son las fuentes que usted utiliza para decirme que Isaías 53 no lo escribió Isaías? Y hasta el día de hoy estoy esperando la respuesta. No me la ha dado. Cuando yo hablo de algo, yo tengo que saber de lo que estoy hablando. Yo tengo que saber de qué estoy, en qué me estoy basando. Pero ellos no quieren recibir Isaías 53, no lo leen. No leen Isaías 53 cuando habla del siervo sufriente del Señor. Ellos no entienden el Salmo 22. Ellos no quieren entender el libro de Daniel cuando dice que el Mesías príncipe tendría que ser muerto, mas no por sí.
No quieren entender que en la vida de José está reflejado el Mesías que había de venir, el siervo sufriente del Señor. Entonces aquí encontramos a un José que se le reparten sus vestidos, mostrándonos que el Señor Jesucristo, cuando fuera a ser sacrificado como el cordero inmolado, a él también iban a repartir sus ropas. Ahora, el punto 3 que encuentro acá es un complot contra Hamashiach, complot contra el Mesías. Mira lo que dice acá. Y se sentaron a comer. Oiga, qué belleza, hermanos. Qué belleza de hermanos tenía José. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos, dice, alzando los ojos, miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto, a Israel. Aquí encontramos que ellos se sientan, vienen, le quitan la ropa a Joseph, lo meten en una cisterna, allí para sediento que sufra. Si es el Hijo de Dios, que se salve. Si este soñador Dios lo escogió para ser nuestro Señor, que se salve por él mismo, para que nosotros creamos en él. Si eres el Hijo de Dios, sálvate. Y sálvate y sálvanos a nosotros, decía uno de los ladrones que había sido crucificado con él. Decían los fariseos y los intérpretes de la ley, los religiosos de la época, si eres Hijo de Dios, desciende de esa cruz para que te creamos. Y aquí esto es igual, sentados, comiendo pan, y ven que vienen unos ismaelitas. ¿Saben cuáles eran los ismaelitas, cierto? Los hijos de Ismael, los hijos de la esclava, los hijos del pecado. Esos somos nosotros, cuando no tenemos al Señor. Somos hijos de Ismael. Somos hijos de la esclava. Estamos en esclavitud, estamos en el pecado, estamos en la idolatría, en la hechicería, en la brujería, en todo esto que a lo que se dedicaba los hijos de Ismael. Eran idólatras, hechiceros, agoreros, todo lo que quieras, lo que éramos nosotros antes de conocer al Señor. Y vienen estos hijos de Ismael, los hijos de la esclava, que traen en sus camellos, traían aromas, bálsamo y mirra. Eso fue lo que dieron también al Señor. Vino mezclado con mirra para sedarlo, para que no sintiera tanto dolor en la cruenta cruz del Calvario. Y dice que iban a llevarlo a Egipto. Entonces aquí hay algo interesante, es que ellos se sientan a comer y empiezan allí donde están sentados, empiezan a hacer un complot de cómo se van a deshacer de José. ¿Cómo nos deshacemos de Joseph? ¿Cómo lo vamos a desaparecer? Ya el hermano dijo que no lo mataran, pero hay que hacerlo que desaparezca de la faz de la tierra. No podemos dejar que siga aquí haciendo de las suyas. Y entonces están haciendo ese complot, están mirando cómo van a hacer para deshacerse de él. Mira lo que dice aquí en Mateo 26, 3, 5. Entonces los principales sacerdotes, hijos de Israel, los escribas, hijos de Israel, y los ancianos, hijos de Israel, del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, hijo de Israel. Estos eran los hijos de Israel. Todos estos eran hijos de Israel. Aquí no había ningún romano. Aquí no había ningún pagano. Aquí no había ningún gentil. Eran judíos. Eran descendientes de Israel. Y entonces ellos se reunieron, dice, se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás. Fueron y se reunieron con el principal, el religioso principal de la época.
y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, a Yahshua, y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Había que hacerlo de una manera sigilosa. Había que hacerlo de una manera que no se notara, que pasara desapercibido. Eso es lo que querían hacer los hermanos de Joseph, de José, que la muerte o la desaparición de Joseph fuera desapercibida, que fuera lo más sutil posible para que su padre Jacob no sospechara en ningún momento de ellos. Astutos, astutos, y esto era lo mismo que estaban haciendo estos allá reunidos con astucia. No durante la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesa. Venía la fiesta de Pesa. Dice, no lo hagamos durante la fiesta para que no haya alboroto. Dejemos que se vaya haciendo, que si la gente se vaya preparando y todo, y en el momento menos pensado, lo matamos. Yo no sé cómo pensaban matarlo. Seguramente no estaban pensando en la crucifixión. Estaban pensando en deshacerse de él de una manera que nadie se diera cuenta. Pero como tenía que cumplirse la escritura, entonces aquí hay un complot. Aquí hay un complot para matar al Señor. Así como hay un complot contra Joseph, hay un complot contra Hamashiach. Y luego dice, vendiendo a Hamashiach. Vendiendo a nuestro Señor Jesucristo. Mira aquí lo que le viene aquí, versículos 26 y 27 dice, entonces Judá, alabanza, dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Mire eso, no, ¿qué provecho tenemos nosotros con matarlo a él? Vendámoslo y que lo maten otro. ¿No es más fácil? Más fácil lo vendemos y que ellos hagan con él lo que quieran. Lo vamos a vender. Lo vamos a entregar a los paganos. Se lo vamos a entregar a los gentiles. Se lo vamos a entregar a los pecadores para que ellos hagan con él lo que bien le parezca. Nosotros nos libramos, nos lavamos las manos. Libres de la muerte de este justo. Entonces vendámoslo. Hay que venderlo. Entonces, ¿quién es el que lo va a comprar? Mire lo que dice aquí. Entonces Judas, ¿quién fue el que quiso librar a José de la muerte? No, aquí, en este. Judá. Dice, entonces Judá dijo a tus hermanos, ¿qué provecho tienen de que lo matemos? Y aquí entonces Judas, parecido, ¿no? Parecido Judas a Judá. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Y ellos al oírlo se alegraron. Y prometieron que darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cuál era la visión de Judá y de sus hermanos con José? O sea, que no sea, si lo matamos, no ganamos nada. No ganamos nada porque nos echamos la sangre de nuestro hermano encima y nada ganamos. Pero si lo vendemos, salimos ganando. Porque nos libramos de matarlo, que vayan los gentiles lo que quieran hacer con él. Nos libramos. Eso es lo que había que hacer. Entonces aquí encontramos a un Judas que procura venderlo. Va y le dice, ¿qué me van a dar? Yo lo entrego.
el traidor. Viene y propone, dice, entonces Judas, uno de los sacerdotes fue, dice, de los 12 fue a los principales sacerdotes para entregárselo y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Aquí había un interés de por medio, estaban vendiendo. Aquí Judas vende a Hamashías y allá Judá propone vender a José. Hay algo, es interesante, o sea, estamos viendo cómo José está mostrando la vida del Mesías, está mostrando en su trayectoria la vida del Mesías, un rey, uno que va a venir, que va a gobernar sobre sus hermanos, que va a gobernar sobre la tierra, un rey que va a gobernar, que su reinado es eterno, un reinado universal, un reinado que va a reinar sobre todas las cosas. Lo estamos viendo, aquí lo que estaba viendo José era el reinado universal del Mesías. Por eso dice la Biblia que Jacob meditaba en estas cosas. Ahora, aquí encontramos entonces que lo venden, como vendieron a Hamashías. Mira lo que sigue diciendo acá, un precio asignado. Se le asigna un precio. Se le asignó un precio. Mira lo que aquí dice. Y cuando pasaban los madianitas, o sea, también que son los ismaelitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto, a Israel. Mira, esto es interesante, es que nosotros podemos entender qué es Egipto. Egipto, un tipo del mundo, un tipo del mundo. Él tenía que ir al mundo, él tenía que ser entregado a los gentiles. El Señor Jesucristo tenía que ser entregado a los gentiles eran los que tenían que hacer el trabajo que los judíos no iban a hacer. Él tenía que ser entregado en manos de gentiles para ser crucificado. Y el Señor mismo lo había dicho, que Él caería en manos de gentiles. Los gentiles serían los que harían aquí. Ahora, entonces, Él viene, ¿a qué vino? Él viene a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? ¿Israel? Sí, Israel estaba perdido. Israel estaba perdido, estaba perdido en una letra muerta, estaba haciendo su propia voluntad como lo ha venido haciendo, porque tristemente tenemos que entender que Israel, que los que practican el judaísmo, los que no son mesiánicos, ellos interpretan la palabra a la luz del Talmud. Lo que el Talmud dice, así se interpreta la palabra. No la vamos a interpretar como el Espíritu Santo, como el Ruach HaKodesh lo dice. O sea, ellos no van a venir y decir, mire, oh sí, aquí la palabra del Señor dice que el Mesías tendría que ser sacrificado, que el Mesías tenía que ser morir por nosotros, llevar nuestro pecado, tenía que ser desechado, despreciado, y entender Isaías 53. Si ellos entenderían el libro de Daniel y entenderían el libro de Zacarías y todos los libros desde Génesis hasta Malaquías, desde Bereshit hasta Malaquías, ellos lo entenderían, pero no lo han entendido. Y los judíos que han entendido, que nosotros conocemos como judíos mesiánicos, ellos no han podido entender que la palabra que está escrita se cumple en Hamashías. No necesitan el Talmud, porque si es por el Talmud, rechazan al Mesías. Rechazan a nuestro Señor Jesucristo y dicen, no, Él no es el Mesías. Porque los sabios de Israel no aceptan a Jesús. Porque para ellos el Mesías no ha venido. Porque el Mesías, volvemos al punto, tiene que venir, darles libertad, darles paz, construir el templo y hacer todo lo que dice la palabra del Señor. Hemos dicho, Él vino, nos dio libertad, nos dio paz y construyó el templo. Ellos están esperando que se construya el Hamikdash, el nuevo templo. Pero ya está. Entonces aquí, mira, aquí se le asigna un precio. Lo mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. A ver si lo que dice aquí, Mateo 26:15 dice, y les dijo
¿qué me queréis dar? ¿Quién estaba pidiendo algo? Judas. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Aquí con José fueron 20. Con nuestro Señor Jesucristo se le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata costó la vida de Hamashiach. 30 piezas de plata. ¿Cuánto sería? No lo sé. Pero muy poco estaban ellos apreciando la vida de nuestro Señor Jesucristo. La despreciaron, lo desecharon, no lo recibieron y lo entregaron. Y asignaron, vamos a dar 30 piezas de plata. Un precio asignado. Ya Judas sabía cuánto valía el Mesías. Ya Judas había puesto un precio por la vida del Mesías. Y ya el traidor estaba dispuesto a entregarlo en el momento que fue indicado. Era necesario. No durante la fiesta. No durante la fiesta para que no se haga alboroto. Por eso fue que el Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, él fue entregado en la noche, cuando todo el mundo estaba durmiendo, cuando el pueblo estaba descansando, fue y lo entregó un día antes de la fiesta, un día antes de Pesa, para que en Pesa él fuera sacrificado conforme a la escritura. Porque él era, pues, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día siguiente, que el Señor Jesucristo fue entregado por Judas, ese día era el día de la preparación. Era la preparación de la Pascua. Que era ese día, entre tarde y tarde, o sea, entre las 3 y las 6 de la tarde, tenían que sacrificar el cordero. A él lo sacrificaron sobre las 6 de la tarde. Allí estaba, y allí él tiene que ser, o sea, en él se cumplió. Jesús, Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, como lo llamen, como lo queramos llamar, porque Jesús de Nazaret y Yeshua HaMashiach es el mismo. Él fue entregado el día mismo de la preparación, el día que tenía que sacrificarse el cordero de la Pascua. Por eso él es el cordero pascual. Él es el que vino a cumplir lo que estaba escrito de él. Entonces aquí él se pagó un precio muy, no sé, o sea, muy por debajo de lo que puede valer, porque su vida no tiene precio. La vida de nuestro Señor Jesucristo no tiene precio, porque él la entregó. Pero la Biblia dice, por precio somos comprados. O sea, el precio lo pagó él. Lo que pagaron los sacerdotes por él fue el precio de los sacerdotes, el precio de su iniquidad, el precio de su maldad y el otro el precio de su ambición por el dinero. Fue el precio que ellos quisieron poner. Pero la vida del Señor Jesucristo es la vida del Rey de Reyes y de Reyes. Entonces le asignó un precio. Mira lo que dice aquí, luego, lamento por Hamashiach. Lamento, viene el lamento. Después Rubén volvió a la cisterna y no lo halló. No halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? ¿Te puedes imaginar en ese momento lo que estaba pasando Rubén? Rubén había intentado salvarle la vida a José. Rubén había dicho, no lo matemos, echémoslo en una cisterna. Rubén no quería que José muriera, Rubén no quería que José desapareciera. Rubén quería llevarlo con vida a la casa de su padre. Ese era el propósito de Rubén. Ese fue el propósito de Pedro, que Jesús no muera, que vaya a la presencia del Padre con toda la vida, toda la vitalidad. Ese era el deseo de Rubén. Y ahora viene Rubén a buscar a su hermano, o sea, que los que lo vendieron
no contaron con Rubén. Rubén no estaba en el momento en que sus hermanos se sentaron a comer. ¿Dónde estaba Rubén? No lo sé. Pero viene él y encuentra que su hermano ya no está. Y empieza a lamentarse, dice que rasgó sus vestidos en señal de dolor, en señal de duelo. Había un dolor muy grande en el corazón de Rubén por causa de su hermano, porque ya no estaba, porque ya había sido vendido, porque ya había sido entregado. Y eso fue lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo, va a la cruz del Calvario. La gente hizo lamento por él. Y dice la palabra del Señor en Lucas 23, 27, dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. La gente iba lamentándose, las mujeres estaban haciendo lamentación por él, estaban llorando, estaban sufriendo, porque el justo de los justos había sido vendido por 30 piezas de plata, porque el justo de los justos había sido entregado para ser muerto en la cruz del Calvario cuando no había hecho absolutamente nada. Y esa multitud que le seguía, esas mujeres que lloraban, esa gente que estaba lamentándose, eran personas que habían creído en Hamashiach. Hay mucha gente que dice que al Señor Jesús en la semana anterior le decían, Hosana el que viene en el nombre del Señor, y a la siguiente semana lo estaban pidiendo que lo sacrificaran. Yo no creo eso. Yo no creo que aquellos que creyeron en él, que estaban conscientes de quién era Hamashiach, lo estaban pidiendo en sacrificio. Había una multitud de personas que creían en el Señor. Así como había una multitud de personas que no creían, que lo aborrecían, religiosos, personas que preferían hacer la voluntad de los religiosos antes que hacer la voluntad de Dios. Entonces aquellas personas que le seguían eran los que habían creído en él. ¿Cuántas personas eran sus discípulos? Aproximadamente, discípulos del Señor. 120. 120 personas, dice la palabra en el libro de los Hechos, estaban reunidos en el aposento alto. Esos 120 habían creído en él, habían escuchado la palabra del Señor, habían sido enviados por el Señor. Recuerda que el Señor, cuando envió a los 12 a predicar el evangelio, a echar fuera de demonios y todo esto, él envió 12, pero luego envió 70. Entonces ya con estos 70 y esos 12 ya tenemos 82 que estaban caminando con él. O sea que había una multitud que creía en él. Ellos no fueron los que dijeron crucifícale. Los que dijeron crucifícale eran los que lo aborrecían. Eran los religiosos, los que le hacían caso a los religiosos de la época. Lo que el sacerdote diga, eso es, y no hay vuelta de hoja. Como sucede hoy. Si el sacerdote lo dice, así es. Decía un sacerdote, está bien, lean la Biblia, léala, pero por encima de la Biblia las tradiciones. Entonces, si el sacerdote me dice que por encima de la Biblia las tradiciones, entonces yo hago lo que la tradición dice, aunque si la Biblia no lo enseña. Y eso estamos hablando de sacerdotes de la fe católica, apostólica y romana. Pero ¿qué de aquellos cristianos que se llaman apóstoles, que se llaman profetas, que aún que se llaman pastores, que ellos toman control de la congregación y lo que él dice es palabra de Dios, así la Biblia no lo enseña? Y son muchos los que aborrecen al Señor por seguir a un hombre. Aborrecen al Señor por seguir a una mujer. Es que es la papisa, nuestra papisa. Nuestra profetisa, o nuestro profeta, o nuestro apóstol. Y entonces aman más al apóstol, al supuesto apóstol, aman más al supuesto profeta, aman más a la supuesta papisa o a la supuesta profetisa que amar al Señor. Y dicen que aman al Señor.
y lee la Biblia y le cantan alabanzas al Señor. Pero lo que diga el pastor, lo que diga el apóstol, lo que diga la profeta, lo que diga la papisa, eso es. Así la Biblia nos dice. Pero hay personas, por eso es que cuando Elías huye de Jezabel, y el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y se ha sentido un vivo celo por Yahweh, Sabaoth, por Jehová de los ejércitos, porque han matado a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Dice que la divina respuesta fue, dice, yo me he reservado, no sé, no estoy seguro, dice, aunque dice, yo me he reservado 4,000 almas que no han doblado su rodilla ante Baal. Había un grupo, y así como hay quienes adoran a los Baales, quienes adoran a los hombres, quienes adoran a las imágenes, hay también un grupo, un remanente que no ha doblado su rodilla ante él. Que ellos no dicen, que no es lo que dice el pastor, lo que dice el profeta, es lo que dice la palabra de Dios. Aquí se hizo lamento. Este hombre lamentó, estaba lamentándose como se lamentó el pueblo por el Señor. Esto ya aquí llegamos al final de este estudio. Pero la pregunta es aquí, es cómo estamos nosotros delante de la presencia del Señor. ¿Estamos caminando realmente como el Señor nos está viviendo? Podemos entender. Yo no sé en qué punto estamos, ¿cierto? Yo no sé si estamos en el punto del desprecio, del rechazo, de no aceptar al Señor, de preferir escuchar la voz del hombre antes del Señor. Si queremos o si estamos realmente, si realmente estamos entendiendo el valor del sacrificio de Cristo. Aquí vamos a ir más adelante, después viendo la vida de José. ¿Por qué el Señor permitió que José fuera a Egipto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con aquellas personas que están en el mundo? La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero entonces nosotros tenemos que saber cuál es el precio. ¿Cuál es el precio que le ponemos nosotros al sacrificio de Cristo? ¿Estamos poniéndole un precio? ¿Le estamos poniendo un precio? ¿O sabemos que por el precio que Él de su vida fuimos nosotros comprados? Él nos compró a precio de sangre, a una sangre preciosa que nosotros no podíamos ni podremos nunca pagar. Porque la Biblia dice que por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Pueden entender eso? Somos salvos es por fe, por gracia. Es por el amor de Dios que se ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Estamos aceptando el sacrificio? ¿Estamos aceptando al Mesías? ¿O estamos haciendo como hicieron los hijos de Israel? Rechazando no solamente a José, sino rechazando al Mesías que vino para salvar. ¿Cómo está en nuestra vida? Vamos a dejar este tiempo aquí en la presencia del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle al Señor que esa palabra que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filos, fluya, corra y sea glorificada en nuestra vida. Que podamos entender que la vida de José es simplemente un reflejo de la vida de aquel que había de venir para salvarnos a nosotros del presente siglo malo. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has traído hasta este lugar, nos has bendecido con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos entender, Padre Santo, Señor, aquí, Señor, en la vida de José, Señor, podemos ver la vida del siervo sufriente, de aquel que vino para librarnos a nosotros del pecado y de la muerte, aquel que venía a reinar, que está reinando, Señor, y que ha venido a cambiar, Señor, nuestros corazones, Padre Santo. En esta tarde te damos gracias, Padre Santo, Señor, así, Señor, como José, Señor, fue vendido por sus hermanos, Señor, fue llevado, Señor, hacia Egipto, Señor, así, Señor, que nuestro Señor Jesucristo, Señor, fue vendido, Padre Santo, para, Señor, ir a la cruenta cruz del Calvario, Señor, y llevar nuestras enfermedades, llevar nuestros pecados,
pecados y cambiar nuestra vieja manera de vivir y hacer de nosotros una nueva criatura. Ahora, Padre Santo, el Cielo de la Gloria, presentamos delante de tu presencia nuestra vida, para que seas tú, Señor Dios mío, tomando control, Señor, de nuestros corazones, de nuestra vida, Señor Dios mío, que hagas en nosotros tu voluntad agradable y perfecta para con nosotros. Señor, enséñanos, Señor, a amar, Señor, a recibir ese Mesías, Señor, el cual tú enviaste, Señor, a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, Señor, y hacer tu voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre. Toda la baba, en el nombre de Bemelech, Adonai, Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Entonces, de esa manera, vamos a terminar nuestro estudio. Espero que esta palabra haya llegado a nuestros corazones y que la paz de Dios